Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación. El número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, redes sociales, nos podés seguir en Instagram, donde vas a encontrarte fragmentos del programa y además ahí podés dejar esa pregunta que querés hacer o acceder al sitio web desde el QR o con www.adnbuenasalud.com. Tenés las últimas noticias de salud, calidad de vida y el espacio para dejar esa propuesta de tema. Hoy vamos a hablar con la visita de un especialista. Va a estar en el estudio de ADN Buena Salud el doctor Miguel Acánfora, que es uno de los geriatras más reconocidos en nuestro país, para ayudarnos a entender que envejecer no es enfermarse. Estamos viviendo una revolución demográfica. En Argentina hay más de 7 millones de personas con más de 60 años. En algunos años nos vamos a encontrar que 1 de cada 4 tienen más de 60. Y cuando uno piensa en tener más de 60 años o aquellos que lo están transitando y cursando, muchas veces se piensa el envejecimiento con la enfermedad, con enfermedades propias del envejecimiento, hipertensión arterial, niveles elevados de colesterol, la enfermedad cardio y cerebrovascular, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades asociadas a las articulaciones, artrosis, osteoporosis, patologías que suelen cursar con más frecuencia con la edad. Pero no necesariamente el proceso de envejecimiento implica eso. Podemos trabajar en tener un envejecimiento saludable, una longevidad saludable que nos permita seguir activos, disfrutando de la vida. Por eso hoy la visita del doctor Miguel Ángel Acánfora. Y además, en el momento del noticiero te voy a estar contando el vínculo entre aquellos que les cuesta dormirse, que tardan mucho en conciliar el sueño, y la obesidad y el corazón. ¿Cómo hay un triángulo entre esas tres situaciones en base a un nuevo trabajo científico recientemente publicado? Pero quiero ya saludar y recibir al equipo de ADN del día de hoy. Claro que sí. Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo, ¿cómo está? Un placer, Milton, estar nuevamente todas las mañanas educando y compartiendo con todos ustedes todos estos conocimientos nuevos de la salud y la longevidad. La verdad que hoy estoy intrigado con esta entrevista porque realmente es sorprendente lo que ha crecido la población y muy saludable también veo, o sea, entre obviamente enfermedad, pero veo gente con mucha salud y bienestar luego de los 60 años y quizás hasta, como dice mi hijo, en el prime, ¿no? En el mejor momento de su vida. Así que seguramente vos también estás aprendiendo sobre este tema. Le voy a hablar de la digestión, ¿no? Hoy es un tema que mucha gente me dice, ¿cómo bien? ¿Cómo adecuadamente? Hago todo lo que Delphi me dice, pero me cae mal. Me caen mal las comidas, como gluten y me cae mal, como proteínas y me cae mal, grasas y me cae mal, como un asado y estoy todo el día en cama el otro día. Bueno, ¿cuál puede ser el problema subyacente que está ahí abajo, que no está solucionado y puede mejorar tu salud intestinal? Y ahí tenemos que pensar en lo funcional. Más allá, obviamente, siempre descartar primero causas orgánicas que pueden estar asociadas, con lo cual, si tenés esta situación que nos describe Gaby, la consulta primero y descartar causas orgánicas. Ahora, si no hay una causa orgánica, tenemos que pensar en lo funcional y dentro de lo funcional ahí entran lo que son las enzimas digestivas que con el paso del tiempo van cayendo o van funcionando cada vez peor. Sí, las enzimas digestivas son esas tijeras biológicas muy pequeñitas que nos ayudan a digerir, luego de la masticación del ácido clorhídrico, bien las enzimas digestivas nos ayudan a digerir el alimento. Vamos a hablar de algunos estudios científicos que avalan de que suplementarlas, que mejorar ahí, ayudar a nuestras propias enzimas digestivas puede ser un camino a la solución. Muy bien, hoy tenemos dupla de Nutri. Las Nutris. Delphi Zimmerman y Micaela Olivares, licenciadas en nutrición, ambas. ¿Cómo está el equipo de nutrición de ADN Buena Salud? Todo bien, a falta de una, dos. Hoy somos dos, sí. Bien, todo bien, bien, con mucha energía. ¿Qué se viene? Hay nutricionistas, yo les arriba. pregunto sobre lo que ya desayunan hoy, le voy a preguntar sobre lo que se viene en el almuerzo. ¿Cómo va a ser el día de cada una de ustedes? A ver. Ay, yo me traje
Me compré como una viandita térmica y le pongo el hielo y ya me traigo más o menos, depende cuán largo sea mi día, las comidas. O A sea, ver. me gusta estar Estás organizada. preparada. Sí. ¿Cómo es la viandita? Perdón, para saber. En vez de ser cuadrada, Mm. es así, por adentro es térmica. Ok. Entonces inventan la cartera. Ah, Entonces, es en vez de como traer una- una vianda y una cosa, claro, es como un bolsito, Un bolsito. que va dentro de la cartera o de la Ah, ¿Y buenísimo. qué mochila. tiene en el bolsito la Tengo- Nutri Delphi Zimmerman? Para almorzar tengo pechuga de pollo con tortilla que me hice ayer de espinaca, choclo y zanahoria rallada. Impresionante. Mira Olivares, almuerzo, ¿qué se viene? Bueno, hoy me traje pollo también, Ah. justo Pollo, repite. coincidimos, Muy sí, bien, pero una también proteína. agregué huevos, porque mi día va a ser bastante largo también, y además algunos vegetales que me los hice al horno. Así que coincidimos Esperaba hoy. huevos en tu... Pero ya tengo pollo. ¿Pero hay huevos ahí siempre? La tortilla pensá que Ah, en vez de hacer... la tortilla es como en vez de Ah, hacer verdad, una verdad, tarta, lo hago sin masa y le agrego huevo a la mezcla para Claro. que quede tipo tortillita. ¿Y hay actividad física en el día de las Nutris hoy? ¿Se van a mover? Yo ya hice Ya la hizo. mañana. Yo voy más tarde. Más tarde. Entre medio ahí, entre paciente y paciente me escapo un rato. Muy bien. Sí podría ir a la tarde a hacer gimnasia. No, Te Ella- veo muy a la vos- mañana. Sí, vos. te juro No, yo no que- puedo a la mañana. Y eso que arrancamos temprano. Sí, acá sí, en sí, el sí, sí. programa. Bueno, Nutri, temas del Temas día de- cada una. Bueno, hoy les traigo una mesa con un montón de alimentos y alimentos que seguramente del otro lado hayan tenido en su alacena o todavía los tengan creyendo que son saludables, bajo el concepto de light, bajo en calorías, Ah, sí, reducido en, y en realidad no lo son. Y vamos a aprender un poco por qué no, qué impacto pueden tener en la salud y cómo reemplazarlos principalmente. Así que desmitificar varios alimentos, así que atentos del otro lado si los tienen en A su ver, heladera. pienso, en esa mesa habrá uno de los alimentos Gelatina, que digo yo. puede ser gelatina, puede ser galletas de arroz. Puede ser galleta Estas de van a estar- arroz. Me salvan, al celíaco. Pueden salvan, pero... ser los juguitos que vemos con el título Ah, light para light, hacer, sí. pero light, postrecito light. Bueno, de ahí hay varios de esos que vamos a ver. Muchos otros que nos dieron como para tapar el hambre en su momento, que otros nutricionistas Para se tapar el hambre. Para recomendaba. tapar el hambre. Exacto. Gaseosa cero, chicles, bueno, todo eso Una vamos a estar combinación. viendo por qué no y cómo sí reemplazarlo por alimentos. Mucho ultraprocesado ahí seguramente va a aparecer. Mica, ¿de qué nos vas a hablar vos? Hoy vamos a hablar cómo hacer para tener este glow en la cara, ¿no? También por qué nos pasa que tenemos la piel seca, qué podemos hacer que es por falta de colágeno y que a partir de los 25 años, yo ya lo empecé a tomar porque ya tengo pasado los 30, entonces la realidad es que está bueno y más, además, o sea, se pierde 1% por año a partir de los 25 años y obviamente cuando llegamos a la menopausia se pierde casi un 25%, que es bastante. Entonces vamos a hablar del colágeno, cómo poder incorporarlo, qué herramientas también podemos llegar a tener para que nos dé este glow en la cara, ¿no? Muy bien. La Muy piel. bien, entonces vamos a hablar del colágeno, este nutriente. Muchas veces Muy están de importante. moda, que hemos hablado que a veces por vía oral no sirve, pero que hay Sí. estrategias para que realmente se absorba y tenga los beneficios. Cada mañana activamos... Desafíos. No hay desafíos, nos sacaron el desafío del Oh, pensamiento. bueno. Voy a proponer, la producción tiene que conseguirme un desafío de pensamiento lateral para hacer a lo largo del programa. Porque no nos vamos a ir en la hora de ADN Buena Salud sin pensar, sin Bueno. activar nuestras neuronas. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A lo largo del programa lo hacemos. Ahora sí, me voy a saludar y recibir al doctor Miguel Ángel Acánfora, geriatra. Muchas gracias, Miguel, por tu visita. Él es gerontólogo, especialista en rehabilitación, director de la maestría en gerontología clínica en Fundación Barceló, además asesor de la Organización Mundial de la Salud en gerontología. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu visita. Gracias a vos por la invitación. Imagino que la gerontología, con estos cambios de la expectativa de vida, se ha tenido que modernizar o acomodar, está enfrentando muchos desafíos porque la población añosa aumenta. Claro, es una muy buena, digamos, no pregunta, sino una buena introducción al tema. La gerontología ha cambiado. La gerontología es una disciplina muy nueva que se instauró en el mundo en el 1984. Se aceptó en Naciones Unidas como una especialidad. ¿Qué es la gerontología? Es la disciplina madre que trata todo lo referente al envejecimiento y ha tenido que ir adaptándose desde la medicina geriátrica. La gerontología, por ejemplo, es todo lo que es la atención a la persona adulta mayor, lo que es pensionarse, jubilarse, eso tiene que ver con la gerontología. Así que
Imagínate vos todas las actualizaciones que desde que uno empezó a estudiar esto hasta ahora se han producido y ha tenido que uno asimilar también para poder aplicar una buena gerontología. Es la especialidad madre del proceso de envejecimiento que hoy tanto conocemos y que sabemos que podemos modificar en la forma en la cual llegamos a los más 60, a los más 70. Está mucho lo que estamos haciendo quizás a los 30 o a los 40. Totalmente. Nosotros nacemos con un potencial genético que va en un porcentaje de entre un 27 a 30%, los más optimistas dicen. Pero después, a lo largo de la vida, nosotros, ese arsenal genético que tenemos, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no empezamos a hacer un tipo de vida adecuada, comenzamos a sufrir transformaciones con factores de riesgo que pueden hacer que esa genética que teníamos, que iba a marcar que íbamos a vivir, por decirte, 90 años, puede ser que no se produzca. Entonces, mirá lo importante que es saber cómo poder envejecer. Vos en tu práctica, que imagino que ves muchos pacientes, ¿notás la diferencia entre el que llega a una vejez habiéndose cuidado en su juventud al que no hizo nada? Totalmente. ¿Qué ves distinto? Y veo distinto la manera no solo por la parte biológica de poder afrontar enfermedades que pueden aparecer en la vejez, como vos dijiste, como la hipertensión, como la diabetes, sino que también ya tiene como un entrenamiento específico en poder afrontar las dificultades. La persona que nunca pensó en su salud y que nunca pensó en envejecer, prácticamente lo toma de sorpresa y ante ese episodio comienza como una catástrofe en vez de poder empezar a luchar para ver cómo sobrellevar una enfermedad crónica. Muchos esperan la aparición del primer síntoma o el primer achaque a los 50, 55, que empieza el dolor y ahí uno quizás activa y dice, uy, me tengo que empezar a cuidar, ¿no? Te llega en esa situación el paciente, ¿cuándo consulta al gerontólogo? Es raro que la gente consulte, como decís vos, si no tuvo algún síntoma de algo. Son pocas las personas que tienen, porque no existe educación para eso tampoco. Ahí está el problema, no existe educación que dice, como se han hecho campañas con la salud prostática, con el cáncer de mama en la mujer, con la parte de fertilidad y todo lo demás, no existen campañas que a nivel de la población pueda decir que tiene que empezar a cuidarse de determinadas patologías crónicas o enfermedades que aparecen en la mediana edad. Entonces la gente directamente no consulta, espera, como vos bien decís, al primer síntoma. Si no estás avisado de que algo te puede suceder, obviamente que no le vas a prestar atención. Miguel Ángel, le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel Lapman. Miguel Ángel, la verdad que es un honor escucharte y aprender también. Te pregunto desde el punto de vista de educación. Veo que sos director y que tenés mucho trabajo en la Universidad de Barceló. Contanos un poco los alumnos, con qué expectativa vienen, porque creo que con la caída de los nacimientos, obviamente va a haber menos especialistas seguramente en obstetricia, pediatría, y va a aumentar probablemente la cantidad de gerontólogos o especialistas, obviamente en longevidad o envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que estás viendo en tus alumnos, en la universidad? ¿Qué cambios están haciendo en la currícula para estos nuevos tiempos que vienen? Los cambios que se están haciendo realmente en la currícula son bastante importantes porque se está comenzando a trabajar en todo lo que justamente hablábamos recién con Milton, ¿no? Todo lo que es promoción y prevención de las patologías crónicas. Por ejemplo, nosotros tenemos basado en la maestría todo un capítulo especial que dura prácticamente un año entre lo que es promoción, prevención, educación y rehabilitación de la capacidad funcional. No hablamos de patología, porque otra cosa que hay que aclarar dentro de la gerontología, nosotros los gerontólogos no medimos cuántas enfermedades tiene una persona que me consulta, porque generalmente una persona que ya tiene 70 años, por poner un corte de edad, puede tener ya hipertensión sin saber lo que lo tiene, puede tener un proceso metabólico como una diabetes o una resistencia a la insulina, que tampoco lo sabe. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ahondar y por eso se hace todo ese módulo que es prevención, promoción, educación y rehabilitación de los problemas, sobre todo de las patologías crónicas. Qué interesante. Y si hablamos de prevención, ¿qué consejo le darías a quienes nos están mirando para que activen el cuidado de su salud ahora? ¿Cuál te parece que son los factores más importantes a trabajar?
Los factores más importantes para prevenir, siempre yo digo que hay que tener una cuota de alimentación. Acá tenemos especialistas que pueden dar mejores especificaciones que yo, pero lo que sí puedo decir que a partir de una determinada edad, la parte de proteína, suplementación proteica, llámalo como vos quieras, es importante en una persona que comienza a envejecer. También el gran dilema de la medicina en general es cuándo empezamos a envejecer, que ese sería tema de otra charla, ¿no? Porque algunos dicen, hay un reciente estudio de Stanford en California que dice que tenemos como 3 picos de envejecimiento en nuestra vida. Uno alrededor de los 36, otro alrededor de los 60 y pico y otro más ya profundo, que sería el definitivo, alrededor de los 80, 85. Entonces, date cuenta que vos tendrías que marcar 3 niveles de prevención en esas, por este nuevo estudio que se ha publicado. Pero en general lo que yo aconsejo es tener una vida sana, descansar bien, hacer una cuota de ejercicio. La gente piensa en el ejercicio nada más si se dobló un tobillo o si sos futbolista y que tenés 30, 40 años y que todavía seguís practicando deporte, tenis y todo lo demás, te pasa algo, entonces vas a ir a rehabilitar lo que te pasó. Yo siempre digo que también existe lo que se llama rehabilitación preventiva o ejercicio preventivo. Hay ejercicios que la gente puede comenzar a hacer después de los 50 años que estimulen la neurocoordinación, el equilibrio, porque es lo que se me va a ir afectando en los próximos años. El rol del músculo como factor protector en el envejecimiento, para vos, o sea, ¿qué importancia tiene? Es importantísimo. Hay una entidad que se llama sarcopenia, que se le dio mucho más importancia desde el punto de vista cuando se comenzó a ver que las personas con sarcopenia, que quiere decir poca cantidad de músculo, no que falta músculo, sino que es poca cantidad de fibras musculares, pero lo importante es que no disminuye la fuerza. Lo que hace esa menor cantidad de músculo es fragilizar al paciente. Y ahí viene el concepto de paciente frágil. Ser frágil es que estoy expuesto a mucho más patologías, estoy predispuesto a poder caerme con más facilidad. Entonces, todo esto es un conjunto de cosas que hay que establecerla dentro de un programa que uno puede hacer preventivo o de rehabilitación. Ahí cuando hablas de la fragilidad, de las caídas, tener en cuenta y aprovechar también el espacio para hablar de la osteoporosis. Totalmente. Totalmente, que se comenzó a estudiar mucho más la ausencia del músculo porque la primera importancia que se le dio, históricamente hablando, fue a la osteopenia, a la osteoporosis. Pero se dieron cuenta que es un conjunto que va, nos dimos cuenta, que es un conjunto de patologías que va conjuntamente. Incluso hoy se habla de la osteosarcopenia. Incluso las pacientes obesos pueden tener más osteosarcopenia que un paciente que no lo es. Así que mirá la conjunción que hay entre todas estas patologías. Miguel, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría tu mensaje final. ¿Qué es lo que te parece más importante que la gente del otro lado se lleve de este momento tuyo en ADN Buena Salud? Yo lo que recomiendo es que hay que pensar que todos vamos a envejecer. La única manera de vivir mucho tiempo es llegar a viejo. Y que si uno va a envejecer tiene que ir adquiriendo conductas que si no las tiene desde joven, tiene que ir cambiando algunas conductas como ser una alimentación sana, coherente, buen nivel de proteínas, un buen nivel de hidrato de carbono, grasas, como todos los nutricionistas saben, pero además meter una cuota de ejercicio todos los días, toda la semana, y una cosa que Milton tal vez no tiene que ver con lo que uno puede tratar como médico especialista. La sociabilización en un adulto mayor es el elemento, te diría, número 1. Yo lo pondría primero ese y después todo lo demás, si querés, en un triángulo abajo. Muchas gracias por tu visita, Miguel Ángel. Gracias a vos. El doctor Miguel Ángel Acánfora, gerontólogo, especialista en rehabilitación, director de la maestría en gerontología clínica en la Fundación Barceló. Además es asesor de la Organización Mundial de Salud en gerontología. Y ustedes son los principales protagonistas de este programa, con sus preguntas, con sus propuestas de tema que nos dejan en nuestro número de WhatsApp, mientras nos metemos ya en la noticia del día que nos marca que noctámbulos tienen mayor riesgo de cinturas anchas y corazones poco saludables. No solo importa qué comemos, sino también a qué hora lo hacemos. Un nuevo estudio encontró que las personas que suelen acostarse tarde y concentran la mayor parte de sus comidas durante la noche presentan más grasa corporal, colesterol más elevado y un peor control de la glucosa.
Los investigadores explican que, durante la noche, el organismo tiende a almacenar con mayor facilidad la energía de los alimentos en forma de grasa, lo que podría aumentar el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Por eso, además de elegir alimentos saludables, los especialistas recomiendan mantener horarios regulares de comida, evitar las cenas muy tardías y acompañar estos hábitos con actividad física y un buen descanso para cuidar la salud metabólica. 300.000 personas en este estudio de la American Heart Association, el trabajo publicado, cómo muestra el impacto que tiene el mal descanso, Gaby, en la salud cardiovascular y en el metabolismo. Qué increíble el pilar descanso, es algo que realmente, descanso reparador, porque nuestro cuerpo se repara a medida que dormimos de manera saludable, que descansamos de una manera que esté orientada a reparar nuestros tejidos, nuestro cerebro, a eliminar los tóxicos y así, si dormimos mal, obviamente aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina. Se vio un estudio muy interesante que aumenta incluso la ración. 400 calorías más consume la persona que es noctámbula, que está todo el día, todo el día come y a la noche agrega, y especialmente ultraprocesados. No te podés dormir y salís a buscar el ultraprocesado que tenés en la alacena. Pero este trabajo nos está marcando 80% más de riesgo de tener algún trastorno cardiovascular, claro, y un 16% de mayor riesgo de sufrir infarto o accidente cerebrovascular. Los datos en una gran cantidad de gente, 300.000 pacientes. Es un estudio de seguimiento que nos muestra la importancia que tiene, y por eso nosotros focalizamos tanto en el descanso, que no es un tema menor, es un momento importante para reparar todos nuestros tejidos. Por eso requiere que le prestemos la atención que realmente le debiéramos dar. Empezar a alejar las pantallas antes del descanso, apagar las luces, hacerlo en un ámbito tranquilo, alejar todo tipo de ruido, tratar de alimentarnos, de comer un poco antes. Sé que es difícil. Sí, es muy difícil. ¿no? Tenemos esa costumbre de comer tarde. Sí. Bueno, todo eso termina teniendo un impacto en cómo descansamos. Las infusiones, la cafeína en la noche, muchos genera alteraciones del patrón de descanso. Así es, entonces, dormir menos se asocia a más infartos, dormir menos se asocia a insulinoresistencia, dormir menos con menos recuperación se asocia con aumento de peso. Es decir, algo que quizás no te estabas poniendo el foco, la atención, quizás estás mejorando la alimentación, la suplementación, el ejercicio. Bueno, focaliza en el descanso. Trata de orientar a un descanso reparador para vivir mejor, más años y con mejor capacidad cognitiva, y a nivel de la insulinoresistencia, sobrepeso, obesidad e infartos, prevenir en ese punto que es fundamental. Clarísimo, doctor Gabriel Lapman. Tenemos que hacer un breve corte. Por supuesto. Ahora, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando de las enzimas digestivas. Así o de es. esa situación que quizás se te da a vos, que comés un alimento y al tiempo ya sentís que te cayó mal, que te generó distensión, que te cae pesado, que estás con gases. Bueno, a pensar en lo funcional, a pensar en las enzimas digestivas, nos va a hablar el doctor Gabriel Lapman. La licenciada Micaela Olivares nos va a hablar del colágeno. ¿Realmente sirve el colágeno? ¿De qué manera lo podemos aportar para que nuestro organismo lo aproveche y nos mejore la calidad de la piel, las articulaciones? Vamos a hablar de este tema que está muy de moda, pero que tenemos que tratar de suplementar si es que lo hacemos en una forma correcta. Y Delphi Zimmerman nos va a hablar de alimentos que parecen saludables, pero no lo son. Nos va a contar cuáles son esos alimentos. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, el número de WhatsApp que ya aparece en pantalla, redes sociales o en nuestro sitio web, que podés acceder escaneando el QR que aparece en pantalla. Ahí tenés un espacio para dejar esa pregunta que querés hacer. Hay que pensar, hay que activar nuestras neuronas. Cada mañana, en cada programa de ADN Buena Salud, tenemos que activar nuestras neuronas. Es
es parte fundamental del día arrancar activando las neuronas, así que está el desafío del día de hoy, a ver si lo podemos resolver aquí en el piso y ustedes en sus casas. Pensamiento lateral. La tiene enero, pero no marzo. Una vez en junio y ninguna en julio. ¿Qué es? Piensa la licenciada Micaela Olivares, piensa Delphi Zimmerman. ¿La tiene enero, no marzo? No marzo, Sí. sí junio, no julio. ¿Sí, junio? Es una vez en una junio vez. y ninguna en julio. ¿De junio? ¿Será el 31 o Sí, algo así? se me ocurre eso. No, si en marzo hay 31. no. Yo. Ahí dice yo, Pará, dice. pará. Yo Tiene que dice ser una letra, Delfina. La N. La N, respuesta correcta. Sí, Nutri. Eso que no veo. Bravo. Muy bien. Siempre buscando la solución al pensamiento lateral del día. Está primera en el ranking interno. No, ganó el pro de total. Vamos a hablar ahora sí del colágeno A ver. y el rol que tiene en nuestra piel. Sí, porque muchas veces se decía el colágeno, ¿sirve o no sirve? ¿No? Era como la pregunta que más existía. Pero la realidad es ¿para qué es el colágeno? ¿No? Esta proteína que está envuelta en muchas funciones, como por ejemplo en nuestra piel, en nuestros huesos, cartílagos. Pero ahora el problema es, ¿sirve realmente o no, Milton? Esa pregunta Sí. Sí, muy frecuente. la venimos haciendo Sí. en el programa y la hacen los científicos. Se la hacen porque hubo una corriente de tomar colágeno, recuperar Sí. el colágeno, pero ¿servía? Y las pruebas, la ciencia fue mostrando que no. Ahora, los desarrollos, la evolución, parece que está cambiando la cosa. Veamos en placa la noticia de un trabajo científico sobre el colágeno que nos muestra formas diferentes para poder aportarlo. ¿Qué dice este estudio recientemente publicado? El colágeno marino hidrolizado tiene la evidencia emergente de beneficios por vía oral, que este es el gran cambio, porque antes decíamos no sirve. Bueno, el colágeno marino hidrolizado sí los tiene. Esta es una revisión y el cambio del enfoque para los profesionales de la medicina estética y de la nutrición. Empezar a considerar esta forma, sí, de colágeno, derivada de péptidos marino hidrolizado, como una forma efectiva. Porque justo ahí decís, Milton, los péptidos. Ahí está el tema, porque el colágeno es una proteína tan grande que no se podía absorber y necesitamos como romperlas en esos péptidos, que muy bien es hidrolizado, entonces se va a absorber muchísimo mejor, ¿no? Y obviamente también en tener en cuenta el tipo de alimentación, porque a veces pasa que las proteínas nos quedamos cortas en nuestro día, también el tema del tabaquismo, también la exposición al sol, o sea, el estrés. Hay bastantes factores también que influyen, pero con el colágeno, este péptido hidrolizado, me gusta mucho recomendar de marca Gutskin, que justamente tiene todo esto y es 6 veces mayor biodisponible. Ahí está, en esto que estás mencionando sobre el aporte de Gutskin como Sí. el colágeno aquí en nuestro país, es que los trabajos, cuando uno repasa, se encuentra con esto de péptido marino hidrolizado recubierto en una nanoemulsión. Sí, son en una nanoemulsiones. Eso que lo protege y que genera que esa micela que hace que el colágeno sea una estructura más chica, permite que se absorba más y que pueda cumplir su efecto. Y eso le da una característica muy particular al colágeno de Gutskin, es que le permite que sea directamente líquido. Claro. Viste que los colágenos Ese me en general encanta, sí, porque son en polvo, sí. que son medio molestos, que necesitas grandes dosis. Acá Sí. ya es líquido, listo para consumir por las características que estás describiendo, Mica. Aparte está muy fácil de transportarlo, ¿viste? Te lo pones en la cartera, lo llevas, día por medio se toma. Claro, es bastante potente y podés tomarlo. Sí, día por aparte día. tiene un sabor frutal. Lo empecé a tomar ahora. Entonces la verdad es que me gusta mucho porque yo tuve acné. Ah. Entonces la realidad, para poder reparar todo este efecto de hidratante, me gustó mucho porque tiene ácido hialurónico, también tiene biotina y vitamina C, que la realidad le da este efecto a la piel de súper hidratante, que me pasó mucho de que mi piel estaba totalmente mal y con las marcas y las manchas. La verdad que me empecé a preocupar, digamos, y lo empecé a tomar y la verdad es que me encanta porque tiene un sabor frutal. Es súper fácil hasta de transportar, porque a veces te podés olvidar, ¿viste? Con algunos suplementos cuando tomamos muchos. Y la verdad es que me solucionó bastante esto. Y lo veo reflejado en mi piel, las uñas muy quebradizas tenía. Y
¿saben qué? Es como que me sorprendió lo rápido que ya empezás a ver el resultado. Esto que estás contando en tu caso personal, Sí. se ve reflejado en muchos trabajos donde Sí. se ve esta mejora en la elasticidad de la piel, ¿no? Cómo cambia realmente el poder aportar un nutriente que tu organismo aproveche. Sí. Porque esto lo vemos ahora hablando del colágeno, con esta forma de Good Skin que se absorbe más y que tu organismo lo aprovecha. Constantemente lo referimos con todos los nutrientes, ¿no? El buscar Totalmente. que tu organismo tenga lo que vos le estás dando desde la suplementación. Porque si vos le das a un nutriente, un suplemento, que el organismo no lo aprovecha, no sirve para nada. No, totalmente. Aparte, hay nuevos metaanálisis incluso con colágenos péptidos, porque ahí está la clave, porque hay mucha gente que busca el colágeno común, como siempre, ¿no? El nutriente es colágeno, Claro. y la letra chica es cómo se absorbe. Y Good Skin lo que tiene es esta innovación del nanopéptido de colágeno como una emulsión que se absorbe, porque nano es muy chiquitito, mínimo, y ahí sí se puede absorber. No, es realmente un cambio en el enfoque que nosotros teníamos del colágeno, porque si a mí probablemente hace un año, antes de la existencia de estos desarrollos, me decías, ¿recomendás la suplementación del colágeno bioral? No la y recomendábamos. no la recomendábamos porque Y era sabíamos... una interrogante ahí de sí o no. Claro. No era como, bueno, probalo, te decía, pero la realidad es que hoy sí está comprobado y cada vez más que esta evidencia científica que salió hace poco, y la realidad es que nos ayuda muchísimo porque se absorbe. Esto lo que decís, Milton, está buenísimo porque a veces la gente se suplementa de cosas y después no ve ningún resultado, justamente porque no se absorbe bien. Entonces tenemos que saber realmente qué suplementos y qué necesitamos para poder absorberlo y ver estos beneficios, porque si no, no lo vemos, esa es la realidad. Sí, preguntan dónde lo pueden conseguir, en cualquier farmacia, sí. lo piden directamente como Good Skin, que es esta forma de péptidos marinos hidrolizados recubiertos en esta nanomulsión con todos estos, más allá del colágeno, otros activos presentes que potencian aún más el efecto de la nanomulsión en sí, así que es una forma efectiva de aportar el colágeno dentro de esta formulación de Good Skin. Delphi, vamos a hablar de los alimentos que parecen saludables pero no lo son. Vamos. A ver. Vamos al centro del estudio, que está la mesa preparada con algunos alimentos sí saludables y otros que lo parecen pero no lo son. Exacto. No, en realidad acá les traje estos que creemos que son saludables. No son alimentos prohibidos, pero sí está bueno esto de tener información. Yo creo que hoy el problema de haber tanta información circulando es que genera desinformación. Entonces, Acá marcaste algo importante. No son prohibidos, pero lo que se da es esto, que la gente los cree, los elige por ser saludables. Vos lo que nos traes es elegirlos si querés, pero no los elijas por ser saludables. yo lo que les traigo es información al respecto de saber lo que estamos eligiendo y lo que estamos consumiendo. Después cada uno, obviamente, si te gusta, si te es práctico y decidís consumirlo, está genial, pero no ir a eso simplemente por esta idea de light, verde, y eso asociarlo, porque la gente quizás gasta plata, cambia cosas que le gustan por esto, porque tampoco viene el mejor sabor del mundo, muchos, por esto, pensando que es saludable. Entonces yo quiero esto, dar información, y después con esa información uno puede, obviamente, elegir y dominar su plato. Acá veo en la mesa, por ejemplo, el alfajor de arroz. Sí. Que esto sí es algo que se tiende a elegir como snack pensando que es un snack saludable. Cada vez menos, pero el concepto de el alfajor de arroz saludable está presente. Bueno, lo primero que hacen este tipo de snacks es reemplazar, digamos, la masa de un alfajor por galleta de arroz. Ahí ya tenemos un punto que, salvo que haya una intolerancia o una patología inflamatoria o una celiaquía, en realidad son dos tipos de hidrato y es lo mismo, el aporte energético es rápido, la saciedad es nula y además no deja de estar procesado. Y después la realidad es que el relleno y lo que viene envuelto no es chocolate real, no es un relleno tampoco de un dulce de leche real, entonces termina siendo como todos ingredientes reemplazando un alimento, pero que igual no son saludables. Entonces al rato vas a tener hambre, no te va a generar el placer que estás buscando en un alfajor real. Tampoco que tiene nutrientes extra, no tiene nada que te diga, no, bueno, esto tiene proteína, no tiene, esto, nada. Entonces a lo que voy es, el día que quieras comerte un alfajor, es preferible darte el lugar y comerte el alfajor que más te guste, no por 50 calorías más o menos estar reemplazando por algo que no. En esta línea veo barritas. También. Mucha barrita de cereal de kiosco, digo de kiosco porque hoy en día se están desarrollando por ahí barras más proteicas o más clean, buscando ingredientes más saludables que eso, que bueno, que tenga, por ejemplo, no sé, un dátil y digas, bueno, el dátil te aporta algo, tiene
energía saludable o que tenga proteína que decís te va a dar más saciedad. La realidad es que lo que terminan teniendo estas barritas, si leemos los ingredientes, son azúcares en diferentes nombres que hace la industria. En vez de leer solo azúcar, quizás veas y digas jarabe de maíz de alta fructosa, quizás veas glucosa, quizás veas miel en primer ingrediente, pero no deja de ser lo mismo. Un procesado con mucho cereal, digamos, refinado, que al ratito te va a dar hambre, no te va a dar saciedad y que muchas veces tampoco da placer. O sea, lo que va a pasar es que al ratito tengas hambre. O sea, la importancia de mirar los ingredientes. Sigo repasando la mesa, veo chicles. ¿Qué hacen los chicles acá? Los chicles, mucha gente los utiliza como son sin azúcar, creyendo como que no te aporta caloría, como un reemplazo de, ay, tengo antojo, tengo hambre, me como un chicle para tapar eso. Y esto lo que va a generar es mucho daño, primero a nivel gástrico, porque estimula, digamos, todos los jugos biliares que pueden generar acidez. Además tienen muchos edulcorantes en reemplazo del azúcar que son osmóticamente activos. Posiblemente se genera mucha inflamación, después te da dolor de panza y al rato vas a seguir teniendo hambre. Entonces no lo usemos de reemplazos y obviamente este exceso que tienen de edulcorantes tampoco es recomendado ni para los dientes. Veo el flan ahí y digo, ¿por qué? ¿Cuándo pensamos? Igual es un disfrute, es un placer. ¿Cuándo pensamos que es saludable? ¿Qué es? ¿O es un postrecito light? Es un postrecito, un flan light, los que consumimos en el supermercado que se desplomó. Pero esto representa el famoso postrecito cero, light, bajo en calorías que conseguimos en góndola. Y es parecido, o sea, si bien va a tener menos calorías o se reducen algunos ingredientes, no deja de ser productos que están como intentando agregarles aditivos y reemplazos para hacerlos un poquito, o sea, porque en realidad lo que lleva light es que, por ejemplo, del 100% de azúcar le reducen un porcentaje. O sea, reducen un poco y ya con eso marcan que es light. A lo que voy con esto es, no pasa nada, pero el día que quieras comerte un flan, podés comerte un flan, podés comerte un postre. Pero elegí el que más te guste. No, y el error con esto es que como tiene el título de light, ¿qué hace la gente? Lo consume todos los días. Ajá. Entonces empieza a ser un hábito y el hábito, digamos, como siempre, con lo saludable, si bien una ensalada un día no es beneficiosa, un alimento malo tampoco es malo, pero si yo repito todos los días, estoy sumando todos los días quizás estos agregados que tienen. En el todos los días muchas veces lo que entra es el jugo artificial, que lo tenés acá. Está bien, lo mismo. El jugo artificial, como hay unas opciones que son light, o sin azúcar, uno cree y lo suma a los chicos, lo suma en la mesa, lo reemplaza por el agua. Y acá es lo mismo, nada reemplaza el agua, porque si bien le sacan azúcar, los edulcorantes, los colores, mirá el color, o sea, es artificial, son ingredientes que el cuerpo no reconoce. Entonces, a lo que voy con esto es, no reemplacemos el agua por jugo gaseosa, más allá de que sea light o cero, porque igualmente eso tiene agregados de edulcorantes. Me quedan dos platos en la mesa, a ver si me explicás por qué están acá como estos alimentos que creemos saludables, pero no lo son. La sopita, el caldo, ¿por qué? Instantáneo. Ah. El típico sopita que hago ahí, estoy cuidándome, así que me llevo una sopita instantánea y me la hago en el trabajo. Muchas veces tiene muchísimo sodio. Reemplazamos comida con eso y tiene mucho, o sea, si leemos los ingredientes tienen grasas quizás para darle como también más sabor, tiene mucha cantidad de sodio y no termina teniendo, digamos, lo que uno busca en una sopa, que son verduras reales. Entonces, está bárbaro consumir sopa, pero idealmente que la podamos hacer en casa y que no reemplace comida, porque yo me como esa sopa con poca caloría, al rato voy a tener hambre, voy a estar tapando algo que mi cuerpo necesita fisiológicamente, que es nutrientes. Así que no reemplace las comidas. Nos queda un alimento más, veo unas milanesas. ¿Qué son? ¿Milanesas de qué? ¿Por qué están ahí? Son las famosas, que esta es la típica que venían mis pacientes, la milanesa de soja de Super. Sí. ¿Qué pasa con esto? No sé por qué se dio esta idea de que era mejor o más saludable que una milanesa de carne, que una milanesa de pollo. Si vos tenés una alimentación variada, o sea, no basada en plantas, la realidad es que son diferentes tipos de proteína. La soja es una proteína vegetal, pero también está buenísimo variar en una proteína animal. O sea, podemos comer milanesa de pescado, milanesa de merluza, milanesa de carne. Si vamos a elegir milanesas de soja por gusto o por el tipo de alimentación que llevamos, evitar las que sean prefritas. Y lo que pasa con este tipo de milanesa es que, claro, eran prácticas y eran ricas porque en realidad estaban prefritas, o sea, se fríen y luego se congelan. Entonces, ojo con eso, elegir mejor calidad a la hora de elegir milanesas y que no haya miedo y problema con la milanesa, digamos, la que hacemos casera o la que vamos a la carnicería, porque es un ingrediente, digamos, noble. Me quedo con la importancia de mirar los ingredientes
y elegir realmente por el valor nutricional que tienen y no creyendo que son Exacto. este tipo de alimentos saludables cuando no lo son. Total. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en nuestro número de WhatsApp. El sistema empieza a trabajar y quiero pregunta al aire. A ver si aparece tu consulta. Empieza a seleccionar el sistema la pregunta y la vamos a ver en pantalla. Nos dice, soy Ana de San Luis. ¿Puedo cocinar con aceite de oliva? ¿Es mejor que el aceite de girasol? Vamos a hablar este tema con las Nutri. Elegimos el aceite de oliva para cocinar. ¿Qué piensan ustedes? Después les cuento mi opinión. A ver. Ya hubo debate acá. Ya hay debate, ¿no? Pero bueno, el aceite de oliva a mí me gusta mucho también para condimentar en realidad, más que el aceite de girasol, justamente. En frío. Claro, en frío. ¿Vos qué decís, Delphi, acá? Bueno, ya hemos tenido esta discusión. Sí. La realidad es la siguiente. Si podemos priorizar un buen aceite de oliva, para mí, como agregado, tiene unas grasas que nos cuesta más introducir, que es el omega 9, que es buenísimo. Obviamente, siempre en porciones adecuadas, porque no dejan de ser grasas, que hay que tener una cierta medida. Y ahí te agrego algo y seguís. Esto que vos estás marcando, de que estamos incorporando omega 9, sobre todo lo que nos está ayudando es a evitar el agregar el omega 6. Claro. Que es lo que tiene el girasol. El girasol lo que nos está aportando es omega 6, que es proinflamatorio. Entonces, cuando elegimos el aceite de oliva, más allá de los beneficios que pueda tener y que se vienen demostrando sobre el omega 9 en particular, el mayor beneficio que tiene es que no estamos usando omega 6. Exacto. Pero después lo que hablaba Minka, que era en frío para condimentar, porque lo que pasa es que el punto de humeo del aceite de oliva es bajo, o sea que se oxida más rápido. Entonces, por ahí primero que es caro y voy a terminar usándolo para cocinar y va a perder esa calidad pura que tiene un buen aceite. Entonces, si es para saltear un poquito, si voy a calentar, sí, pero para freír o para cocinar con gran cantidad, la realidad es que vamos a intentar evitar usar Tengo una pregunta, aceite. maíz versus girasol, ¿es lo mismo? Eso es similar. Es muy Es similar. Ahí tenemos el omega 6 Por eso, dando vueltas, que no es es el gran peor problema que maíz, tenemos. ¿no? Y otra Este es de el las problema que tenemos, el omega 6, sea la ojo fuente. con las cantidades. También. Sí. Porque a veces es, bueno, voy a condimentar una ensalada y es como Sí. el chorro. Sí, No, por mucho. favor, porque el chorro no sé si es la misma mano de Delphi que la mía o del que ustedes están ahí. Entonces, ojo con las cantidades cuando uso aceite, total. porque son grasas en realidad, y si yo estoy en un plan de descenso de grasa corporal, agregar esas pequeñas cantidades, por más que sea saludable, me puede Y un chorrito buena onda pueden ser 300 calorías más o menos. Por Sí, eso, olvidate. si bien es saludable, medido. Tal cual. Muy bien. Doctor Gabriel Lapman, Doctor Milton Dan. hablemos de las enzimas digestivas Bueno. o esta situación que se da cuando comes y después te cae pesado. Síntomas característicos, consulta típica, todo me cae mal, doctor, como una torta me cae mal, voy al asado me cae mal, tomo vino me cae mal, cualquier cosa te cae mal. Bueno, primero, obviamente, como bien dijimos al principio del programa, recordamos, descartar toda patología orgánica, úlceras, celiaquía, gastritis crónica, enfermedades inflamatorias intestinales. Todo eso tiene que descartar a través de, obviamente, la analítica, a veces endoscopías. Y una vez descartado todo esto, sabemos que el 50% de la consulta en gastroenterología es funcional. ¿Qué quiere decir funcional? No hay una enfermedad per se, pero tiene que ver esto de las enzimas digestivas. Los síntomas característicos son a veces eruptos, gases, náuseas, diarrea, constipación, hinchazón postprandial, o sea, después de la alimentación. ¿Y qué es lo que pasa? Hay enzimas, se llaman ASAs, ¿no? Veamos Dale, Gaby, vamos. la función que tienen estas enzimas digestivas en Sí. nuestro organismo, por qué son tan importantes y qué es lo que está sucediendo. Ahí está. Nos ayudan a descomponer los alimentos para absorber sus nutrientes. En definitiva, son las tijeras que cortan el alimento para que podamos aprovechar sus nutrientes. ¿Qué es lo que cortan? El carbohidrato, las proteínas, las grasas, la lactosa y otros componentes de los alimentos reciben la intervención de diferentes enzimas digestivas. ¿Por qué bajan? Por una menor producción en la edad, el estrés. Hay medicamentos que afectan la producción y la calidad de las enzimas digestivas y obviamente trastornos digestivos que alteran la calidad de estas enzimas. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que nos estaba contando el doctor Gabriel Lapman, una digestión lenta con molestias después de comer. Exactamente, como decía, se las llaman asas porque son proteasas, lactasas, lipasas, son las tijeras, se llaman así, y generalmente caen, lamentablemente, luego de los 45 o 50 años,
a la mitad y funciona más lentamente. Entonces, O sea, cae el número y cae la función, capacidad la capacidad. funcional. Claro, entonces ahí es donde tenemos ¿Cuáles son que los dar síntomas? ¿Cuál es lo que tiene que pensar la gente? Bueno, me aparece tal situación. Síntomas tengo que pensar característicos de hinchazón, fermentativos, porque lo que pasa es que se empieza a acumular alimento en tu cuerpo. Y recordá que la gente tiene intolerancia a los lácteos también. Entonces, ¿qué hacemos? Esas enzimas digestivas las potenciamos con enzimas digestivas externas, un suplemento que se llama DigeCaps, que potencia tus DigeCaps internas, vamos a decir. Esas DigeCaps son 11 enzimas digestivas con vitamina E, son 11 enzimas naturales, Milton, que no es un blend de enzimas digestivas que está en una cápsula gastroresistente, porque recordá esto, cuando vos das enzimas, tienen que pasar el estómago, porque ahí se pueden destruir. Entonces, tiene una cápsula gastroresistente, pasa el estómago y llega, porque la primera porción del intestino delgado, llega estas enzimas nuestras y ahí es donde se juntan con la DigeCaps y empiezan a degradar como tijeras moleculares chiquititas, empieza a degradar los lácteos, las proteínas, los hidratos de carbono y ahí empieza las grasas y empieza el proceso de digestión. Y lo que ve la persona, ¿cómo se traduce clínicamente? Mejora postprandial, menos hinchazón, menos gases, menos eructos, menos hinchazón abdominal y eso realmente mejora muchísimo la sintomatología. Y puede empezar a aprovechar el alimento en sí, porque empezás a absorber mejor los nutrientes. Concentración. Veamos cuándo sospechar, repasemos esto que nos está contando el doctor Gabriel Lappmann, cuándo sospechar de un déficit de enzimas digestivas habiendo descartado causas orgánicas, cuando hay distensión o hinchazón abdominal, la sensación de pesadez después de ingesta, gases o eructos frecuentes, digestiones lentas, sensación de que la comida queda durante horas. Con esto, descartando causas orgánicas, tenemos que pensar en este factor de la pérdida en cantidad o en calidad de las enzimas digestivas, que hoy sabemos que las podemos agregar a partir de la suplementación y mejorar toda esta situación. Exactamente, la suplementación tiene que ser antes del alimento. Lo ideal, si vas a hacer una alimentación, digamos, no copiosa, sabés que es una porción adecuada, puedes tomar una DigeCaps y anda muy bien. Ahora, si vas a ir a una fiesta, una reunión, ahí podés tomar 2 porque son naturales. Y después hay gente que me dice, doctor, no puedo tomar las enzimas. A veces se puede echar las enzimas naturales en el alimento y también ya empieza a hacer el proceso. Y hay gente que incorpora DigeCaps con muy buenos resultados, ya teniendo identificado cuál es el tipo de alimento que le cae mal. Eso está muy bien, la lactosa. Hay gente que sabe que si va a comer algo frito, le cae mal, responde mal. Entonces, ante la ingesta de alguna fritura, incorpora el aporte de DigeCaps y responde bien. Lo mismo con proteínas, lo mismo con hidratos de carbono. Veamos cuándo utilizar el aporte de DigeCaps, estas enzimas de alta calidad para potenciar nuestro proceso digestivo. Nos va a ayudar a favorecer la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas, los 3 macronutrientes, acompañar una mejor absorción de nutrientes. Nos va a ayudar a reducir la sensación después de pesadez después de las ingestas, disminuir la distensión abdominal, los gases asociados a una digestión dificultosa y el suplemento que te estamos recomendando es DigeCaps, que tiene el aporte de 11 enzimas digestivas. También sirve mucho, Gaby, el agregado de DigeCaps en aquellos casos que tienen estos síntomas y el poder incorporar DigeCaps ya nos sirve como una pauta de diagnóstico. Totalmente. Porque sabés que una si prueba está terapéutica. mejorando, prueba terapéutica, mejorás con el aporte de DigeCaps, ya te está orientando a que el problema está dado por la deficiencia de enzimas. Exactamente. Generalmente un alto porcentaje soluciona su problema con el DigeCaps. Obviamente anda a una alimentación real, como comentaron nuestras Nutris, ir a algo que vos puedas conocer y de esa manera digerir mejor. Se consigue en todas las farmacias de venta libre, así como DigeCaps, y es el único suplemento que tiene 11 enzimas digestivas más vitamina E. Clarísimo, doctor Gabriel Lappmann. Y ustedes son los protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. Quiero que el sistema seleccione pregunta al aire, a ver si aparece la tuya. Nos cuenta, bajé 12 kilos en total, pero este último mes me costó. Estoy atascada en el mismo peso. ¿Qué puede ser? Pregunta para desarrollar junto con las Nutri. Se miran, dice, ¿quién responde? No, porque la realidad es que a veces también pasa este estancamiento y es normal porque
Muchas veces ocurre por dietas restrictivas. Hay que ver realmente si estás con una nutria y un plan alimentario, porque es mucho, viste, de veo en redes, Sí. copio esa receta, digamos, Me funciona. me funciona un tiempo, pero ojo que no estés perdiendo tanto líquido, porque eso es cuando vos lo ves en el peso de número de balanza. Siempre digo, ese es un gran error, porque hay que saber de qué estás perdiendo, si es de líquido, grasa o masa muscular. Y que por ahí muchas veces lo que pasa, si estás realmente bajando de peso, lo que se enlentece un poco tu requerimiento energético va a ser menor, Tal porque ahora tenés 12 kilos menos. Entonces hay que adaptar, por eso es importante, siempre con un profesional, hay que volver a adaptar ese plan a ese nuevo metabolismo y a ese nuevo requerimiento energético. Sí, el gran problema de las dietas restrictivas, porque Sí. siempre vas corriendo atrás, cada vez tenés que consumir menos, alterás el metabolismo y realmente es muy difícil sostener ese resultado. Por eso es importante la importancia de hacerlo asesorado, de poder hacer un diagnóstico de las causas y considerar esto que ustedes marcaban bien de la composición corporal, saber Sí. que en base a qué estás logrando ese descenso de peso. Tal cual. Esto es clave y es una pregunta que se repite mucho. No, y aparte siempre, digamos, trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Sí. Las nutris orientan a la prevención y también los médicos orientamos a la longevidad y a la capacidad funcional. Y cuando tenés, ¿no?, déficit con estas dietas que ya sabemos son muy restrictivas o hiperproteicas o como ya vimos, realmente la consecuencia después puede ser grave. Se nos fue el programa, no quedó tiempo para más. Voló. Pasó la hora de ADN Buena Salud. Espero que a ustedes les haya servido, se hayan llevado mensajes de prevención, calidad de vida para incorporar a su vida. Nosotros dejamos las líneas de comunicación abiertas las 24 horas, los 7 días. Ustedes se pueden comunicar, dejar su propuesta de tema, su pregunta al número de WhatsApp, a nuestras redes sociales, @ADN Buena Salud, accediendo a nuestro sitio, escanean el QR que aparece en pantalla y los va a llevar al sitio donde también tienen un espacio para dejar esa propuesta de tema. De nuestro lado, simplemente agradecerles la compañía durante esta hora, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.